sublime gracia del Señor. Vamos a la exposición. Teología del pacto. ¿Qué tema estamos viendo específicamente, Miguel? El pacto de gracia, que inició con la promesa del pacto allí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Tal vez ustedes por la extensión de estos estudios, alguno de pronto haya perdido el panorama, pero el panorama es este. Cuando el hombre cae, se inicia el pacto de gracia con la promesa de salvación. Ese pacto se desarrolla a través de revelaciones progresivas en otros pactos diferentes, como el pacto noético, pacto abrahámico, pacto mosaico, pacto davídico, y alcanzan su cumplimiento, su madurez plena en el nuevo pacto cuando Cristo viene a este mundo, que ya es el cumplimiento de todo lo anterior. Y ellos están unidos de forma orgánica, es decir, un pacto depende de su precedente, ¿sí? Y da origen al siguiente pacto, ¿sí? Por ejemplo, el pacto noético da origen al pacto abrahámico, y el pacto abrahámico depende del pacto noético, y así sucesivamente. Eso ya lo vimos, solamente quería refrescarles la memoria. Hemos visto la relación entre los pactos, ¿sí? Cómo se relaciona el pacto abrahámico con el pacto mosaico. Habían unas promesas dadas a Abraham, pero que se cumplían en Israel a través de la obediencia a la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así lo estableció Dios en ese pacto en el monte Sinaí. Las bendiciones prometidas a Abraham dependen de la obediencia al pacto mosaico. ¿Sí? Y recuerden que leímos los textos de Éxodo, que cuando Dios hace el pacto con Israel, el pacto mosaico, Él dice: porque me acordé de mi pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Es decir, el pacto que Él hace con Israel depende de su promesa a Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? El pacto mosaico se deriva del pacto con Abraham, y a su vez el pacto con Abraham de darles una tierra. Él le prometió a Abraham que iba a poseer la tierra, que iba a poseer Canaán. Se cumple en función de la obediencia al pacto mosaico, y ya dijimos por qué. Porque cada pacto es diferente entre sí. Todos están unidos orgánicamente, ¿sí? Es el mismo pacto en un sentido, pero en otro sentido son pactos diferentes, y cada pacto tiene sus estipulaciones propias. Estos pactos, ¿cierto?, hechos con Israel, tienen ingredientes o características propias de un pacto de obras, donde ellos tienen que obedecer para recibir las bendiciones del pacto. ¿Qué bendiciones les prometieron? Una tierra, prosperidad, vencer a sus enemigos. De hecho, leímos en la predicación de Deuteronomio 28, y ahí es donde dice: serás cabeza y no cola, y prestarás y no tomarás prestado, porque eran bendiciones del pacto, ¿sí? Era un pacto donde se les prometía a ellos cosas terrenales que para nosotros, ¿cierto?, son espirituales, porque esos pactos apuntaban a Cristo, y por eso se habla allí de la ley, que lo vamos a ver más adelante. Entonces el pacto abrahámico y el mosaico están relacionados. Dios pacta con su pueblo en el monte Sinaí. Ya estamos en el libro de Éxodo. Ya en Éxodo 11 sale Israel de Egipto. En Éxodo 20 ya se le da la ley a Moisés, allí en el monte Sinaí, o el monte Horeb. Y dice que el texto que hay una repetición del pacto de obras. ¿Por qué? O sea, porque estamos hablando de un pacto de gracia, del pacto de gracia, pero vemos allí que lo que Dios empieza a dar es una cantidad de mandamientos: la ley moral, ley civil, ley ceremonial, una suerte de mandamientos impresionantes. ¿Por qué? Como dice Diomedes, ¿por qué razón? Bueno, ahí está la respuesta. A los israelitas les fue activado en la mente el pacto de obras. ¿Con qué propósito? El propósito que tenemos allí en Gálatas 3,
21 al 24. Vamos a leerlo, por favor. Gálatas capítulo 3, versículos 21 al 24. Esta semana, si Dios quiere, ya solucionamos lo del sonido. Ayuda del Señor. Lo declaro, decreto. Gálatas capítulo 3, versículos 21 al 24. Dice la palabra: luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es decir, las leyes que recibió el pueblo de Israel en el desierto y en el reino, por medio de Moisés y todos aquellos mandatos a los reyes que debían guardar la ley de Moisés, no fueron dados para que ellos obtuvieran salvación, porque ese jamás ha sido el propósito de la ley. El propósito de la ley no era que ellos fueran salvos a través de ella, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? La ley fue dada para que estos hombres se dieran cuenta de su condición de maldición. No podían cumplir la ley. La ley fue dada para que se introdujese el pacto de gracia en Cristo Jesús. La ley fue dada para que las personas miraran a Cristo en medio de su incapacidad. Para eso se le dio la ley a Israel, para que ellos entendieran, ¿cierto?, que el plan de Dios no era exclusivamente con Israel, sino que había algo más allá. ¿Sí? Hermano, pero ¿cómo podían ellos haberlo entendido? Pero lo entendió Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que lo vamos a ver más adelante. Él lo entendió. Dios se lo reveló a Zacarías. Él entendió que cuando él vio al niño, dijo: estas son las misericordias de David. Dios, esta es la misericordia que Dios le anunció a David. ¿Cómo lo entendió? Es lo que el pueblo debería haber entendido por la fe. Por la fe. Entonces, se les reveló con el objetivo de convencerlos de su pecado y miseria, para sacarlos fuera de sí mismos, para mostrarles la necesidad de una satisfacción y traerlos a Cristo. Y así evocarles en ellos mismos que el pacto de obras sirvió para impulsar el pacto de gracia. ¿De dónde surge el pacto de gracia? Pues de un pacto de obras fallido por causa del hombre, ¿no? Es decir, a Adán se le dio un mandamiento y Adán, ¿qué hizo? Desobedeció, cayó, falló él en el pacto de obras, pero ese pacto de obras impulsa o da origen a la necesidad de un pacto de gracia. Y cuando estos hombres reciben ley en el desierto, la ley de Dios, es para evocar en sus mentes, para traerle a sus mentes que el pacto de obras da origen al pacto de gracia por la incapacidad del hombre. El hombre no puede cumplir la ley. Adán no pudo, ellos tenían que haber dicho: nosotros tampoco podemos. Los espíritus chocarreros. Espíritu chocarrero. Bueno, entonces, esa es la razón de ser de la ley. Le fue dada a Israel en el desierto. Los reyes tenían que obedecer la ley, porque esa ley les iba a ellos a mostrar a Jesucristo en el momento en que ellos vieran su incapacidad. Pero pues todos sabemos que eso es por la obra de Dios. Si Dios no obra, pues el hombre no va a ser consciente de su pecado y necesidad. De hecho, aún a veces hoy en día, muchos cristianos o personas que profesan ser creyentes no ven su maldad. No la ven. O nosotros muchas veces no nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad, porque es la obra de Dios la que nos muestra el pecado en última instancia, ¿sí? Entonces, Dios les revelaba a través de la ley su incapacidad.
La relación entre el pacto mosaico y el pacto davídico, o el pacto con el rey David. Entonces vamos a Deuteronomio 17, del 14 al 20. Deuteronomio, allí el Señor le promete a Israel un rey. Deuteronomio 17. Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 20. ¿Ya lo tienen? Dios ya le promete, mire, esta promesa de rey es anterior a la exigencia y demanda de rey por parte de Israel, que sucede en tiempos de Samuel. Recuerden aquel episodio donde Israel dice, no, queremos un rey como las demás naciones. Y Samuel se pone triste. Samuel era el juez. Y entonces el Señor le dice, no te entristezcas, no te han rechazado a ti, me están rechazando a mí. Bueno, pero Señor, ¿por qué dices eso si aquí en Deuteronomio dices otra cosa? Vamos a ver. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, lo del rey no era nada nuevo, es decir, lo del rey no fue que los judíos impidieron un rey, no, Dios ya había prometido un rey, pero él había prometido que ese rey debería que guardar su ley para prolongar su reinado, ¿sí? Y da unas características del rey de la persona que debería ser el rey sobre su pueblo. Dice que no va a montar a la riqueza, no tendría muchas mujeres, no se levantaría por encima de sus hermanos, ¿sí? Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. O sea, en Moisés, Dios promete que va a haber un rey sobre el pueblo de Israel. Ahora, ¿con qué propósito? Segunda de Samuel 7, del 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, le está hablando el rey David, ¿no? Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de mí. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, ¿cuál es la relación entre el pacto mosaico y el pacto davídico? Pues que el rey que está prometiendo aquí en el pacto davídico, ¿sí?, es descendiente del rey que Dios había prometido en el libro de Deuteronomio. Dios le está diciendo, vas a tener un rey, pero ese rey tiene que ser de esta manera y no de esta otra. Y cuando llega al pueblo de Israel y tiene rey, pues el pueblo de Israel tuvo un rey. ¿El primer rey cuál fue? Saúl. Pero ese no era el rey que deseaba Dios para su pueblo. El pueblo, queremos un rey como las demás naciones. Y Dios les dio un rey
y les dijo, bueno, ese rey va a tomar a sus hijos como esclavos, a sus hijas como sirvientas, va a tomar impuestos de ustedes. Y efectivamente Saúl pecó contra Dios y fue desechado. Y Dios después eligió un rey conforme a su corazón, de quien descendería quién, el Mesías. Entonces el rey, el David, que es el padre de Jesús, no literalmente, sino padre porque es el ancestro de Jesús, había sido prometido en el libro de Deuteronomio. Esa es la relación que hay entre los dos pactos. Sin embargo, según Samuel 7, del 12 al 16, nos dice que él debería obedecer la ley del Señor. Vamos a Primera de Reyes 2, del 2 al 4. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 2 al 4. ¿Ya lo tienen? Primer libro de Reyes 2, del 2 al 4. Aquí ya en tiempo de Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 2 al 4. Aquí ya está David a punto de morir y habla con su hijo Salomón. Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Entonces el cumplimiento de la promesa al rey dependía de la obediencia al pacto con Moisés, de la obediencia a la ley de Moisés. Si el rey quería prolongar su descendencia en el trono y si quería ver la bendición de Jehová, tenía que obedecer la ley. ¿Qué sucedió cuando el rey se desvía de la ley de Jehová? ¿No recuerdan? El hijo de Salomón, Roboam, se apartó de Dios. ¿Y qué pasó con el reino? Se dividió. Las 10 tribus del norte y 2 tribus al sur, Judá y Benjamín. Y Dios le promete lo mismo a Jeroboam. Le dice, si tú me obedeces, serás rey para siempre. ¿Qué pasó con Jeroboam? Fue conocido como el que hizo pecar a Israel. Colocó unos becerros de oro a cada extremo del país y dijo, este es Jehová, tu Dios. Y Dios dijo, voy a barrer tu descendencia. El que de ti muera en el campo lo comerán las aves, el que muera en la ciudad lo comerán los perros. Y quedó Jeroboam como el que hizo pecar a Israel. ¿Por qué? Porque no atendió a la voz de Dios. Y el pacto que Dios había hecho con David fue por la línea de David, los reyes de Judá, Salomón, Roboam y de ahí en adelante. Cuando un rey pecaba, ¿qué sucede con el pueblo? Allí en el libro de los Reyes y de Crónicas, nosotros leemos el encabezado de cada rey, e hizo lo malo a los ojos de Jehová, o e hizo lo bueno a los ojos de Jehová. Cuando el rey hacía lo bueno, el pueblo era próspero, pero cuando el rey hacía lo malo, el pueblo caía en manos de sus enemigos, el pueblo caía en pobreza. Tanto así que los últimos reyes, ya después del rey Josías, que hacen lo malo a los ojos de Dios, ¿dónde terminó todo? En la cautividad babilónica, ¿cierto? Y allí pues ellos son llevados cautivos a Babilonia por causa de su pecado. Pero Dios fue fiel a su pacto, a David, ¿sí? Y de la descendencia de David fue que vino el Mesías, aunque se perdió el reino, ¿sí? De hecho, Joaquín fue deportado a Babilonia, fue depuesto como rey por Nabucodonosor. O sea, Joaquín fue quitado del trono y fue puesto Sedequías. Cuando Sedequías es quitado del reino por su rebelión, le sacan los ojos y lo llevan como esclavo a Babilonia. Antes de que termine la cautividad babilónica, Joaquín es exaltado y se le dan honores. Y la Biblia no nos dice por qué. O sea, si ustedes leen
dice, Joaquín es lleno de honores en Babilonia. Después de un tiempo como siervo en Babilonia, el rey ordena que lo hagan parte de la realeza prácticamente. Y uno dice, ¿pero por qué? La Biblia no nos da un porqué, una razón. Pero la razón es que Dios es fiel a su pacto. Porque de Joaquín vendría el Mesías, aunque Joaquín había defraudado a Dios. Pero por amor a David y por amor a su pacto, Dios cumplió su pacto allí. ¿Sí? Entonces, en el pacto con David se nos revela más sobre el Redentor. Hasta el momento se nos ha dicho que iba a ser hijo de Abraham, ¿cierto? Que iba a ser un profeta como Moisés, que iba a ser un rey. En el pacto davídico se nos dice que iba a ser un descendiente de David y que su trono no tendría fin. Iba a ser un trono perpetuo, ¿cierto? Y que Dios iba a preservar la descendencia de David. ¿Sí? Iba a preservar la descendencia de David. Entonces, sí o sí, el Mesías tenía que venir de David. ¿Sí? Por eso, cuando ponen a Sedequías y quitan a Sedequías, pues de todas formas el descendiente real, que era Joaquín, nuevamente, aunque no llegó a ser rey, ¿cierto? Pero fue exaltado, recibió honores, porque Dios se fiel a su promesa. Relación entre el pacto davídico y el nuevo pacto. ¿Qué tiene que ver el pacto davídico con el nuevo pacto? Sí tiene que ver. Ezequiel 37, versículos 24 al 28. Ezequiel capítulo 37, versículos 24 al 28. Miren que ustedes sabrán, ¿cierto? Y pues yo creo que por simple lógica, que el libro de Ezequiel fue posterior al rey David. ¿Sí? O sea, el profeta Ezequiel escribió muchos años después del rey David. ¿Sí? Sin embargo, en el capítulo 37 se hace mención a David, versículo 24, Ezequiel 37, 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Y un dispensacionalista viene y lee esto y dice, sí, esto va a ser en el milenio. En el milenio aquí en la tierra, ahorita después de que cuando firmen la paz, estoy utilizando un poquito la ironía, ¿no? No estoy afirmando esto, estoy utilizando este recurso. Cuando firmen la paz Israel y Palestina, entonces va a venir Jesús, ¿cierto? O cuando haya guerra, no se han podido poner de acuerdo, ¿cierto? Va a venir Jesús y va a iniciar 7 años de paz. Va a venir el anticristo, va a venir Jesús, se va a llevar a la iglesia, viene el anticristo y se firma la paz Israel con sus enemigos y allí entonces se hacen otra vez los sacrificios y los judíos van a ser el centro de la tierra, pero después el anticristo les va a hacer pistola y les va a decir todo era una broma, ¿sí? Y se va a levantar contra ellos y los va a perseguir. Cuando ya esté a punto de exterminar a los judíos, va a venir el Señor ahora sí de verdad, ¿cierto? No una venida secreta, sino ahora sí visible, y va a salvar a Israel y a los creyentes que se portaron bien con Israel, ¿cierto? Los que se portaron mal, bailas. Los que se portan bien con Israel, viene y también y los salva. Y allí se introduce el milenio en la tierra. Entonces Jesús va a establecer su centro de operaciones allá en Jerusalén, va a reinar con David, yo no sé cómo va a ser con David allá, pero el caso es que algunos dicen que David va a estar allá y que a eso es que se refiere Ezequiel. Y ahí es cuando dice, pondré en ello mi santuario, y ellos lo ven de una forma estrictamente literal. Ahora, ¿cómo nos lo dice la palabra de Dios? Bueno, que nosotros tenemos que interpretar la Biblia como la interpretó Jesús.
Y Jesús dice que todas las profecías y promesas del Antiguo Testamento dan testimonio de Él, dan testimonio de Él. Y que la iglesia era un misterio escondido en las páginas del Antiguo Testamento, pero era un misterio real que estaba allí. Y no lo voy a explicar ahorita con detenimiento porque lo voy a hacer más adelante. Pero lo que quiero decirles es que la forma en como nosotros leemos estas profecías es la siguiente. Mi siervo David será rey sobre ellos, ese es Jesucristo. Todos ellos tendrán un solo pastor. ¿Sí ven que cuando ponemos a Jesús ahí, todo cobra sentido? Tendrán un solo pastor, andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Y ojo que esto viene después del capítulo 36 de Ezequiel, donde habla de cómo el Señor obra en el pecador que está muerto espiritualmente y lo trae a la vida. O sea, que aquí no está hablando de una nación o de una raza, está hablando de un pueblo que ha nacido de nuevo. El capítulo 37 inicia con el Valle de los Huesos Secos, que no es un resplandor futuro de los judíos, no, está hablando de cómo el Señor de todos los confines de la tierra va a levantar a su pueblo, muertos espirituales, y los trae a la vida. Y ahora su pueblo se compone de personas de toda tribu, lengua y nación que antes estaban muertas y que por la obra del Espíritu Santo ahora están vivos para Dios. Y a estos hace quienes les dice que su rey será David. ¿Quién es David allí? David es el Señor Jesús. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos, para siempre. ¿Y cuál es la tierra que nos ha sido prometida a nosotros? Cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, recibirán la tierra por heredad. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Jesucristo. Haré con ellos pacto de paz. ¿Sí escucharon la predicación hoy, no? Dios reconciliando al hombre con él, estableciendo la paz. Pacto perpetuo será con ellos. Los estableceré, los multiplicaré. Pondré mi santuario entre ellos para siempre. ¿Cuál es el santuario de Dios? Jesucristo es el santuario de Dios. Él es el tabernáculo viviente de Dios. Estará en medio de ellos mi tabernáculo. Jesús. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Tabernaculizó entre nosotros. Hizo su habitación en nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Él es el tabernáculo de Dios. Dios, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. De la Biblia se explica a sí misma. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y se hablan las naciones que yo Jehová santifico a Israel. Entonces, ¿de cuál Israel está hablando? El Israel espiritual que nos explica Pablo más adelante en sus cartas. Estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Esa es la lectura que se le da a la Escritura. No se está alegorizando la palabra de Dios. Se le está dando la interpretación que la misma Biblia nos da. Cuando Pablo explica esto en el Nuevo Testamento, él dice, sí, las promesas fueron dadas a Israel, pero no todo el que es judío es israelita, sino el que es por la fe de Abraham. ¿Sí? Entonces, Ezequiel nos está hablando, aún ya muerto David, nos está hablando de un David. Entonces, ¿cuál es la relación entre David, el rey, el que mató a Goliat, que fue al río y agarró la piedra de la fe, la piedra de la prosperidad, la piedra que le sacan a uno con las predicaciones tan absurdas? El que mató a Goliat, David, con el nuevo pacto, pues que el Cristo es llamado David. Y por eso cuando el Señor en el Nuevo Testamento aparece en escena, le dicen hijo de David. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es como David, es como David mismo. Por eso la palabra de Dios habla allí es en términos de David. Lucas capítulo 1, versículos 72 y 73. Ahora sí, ese es el texto que les estaba diciendo. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, lo entendió. Pues por revelación divina, ¿no? Porque no hay otra forma de entenderlo.
pero él lo entendió. Lucas capítulo 1, versículos 72 al 73. ¿Ya lo tienen? Ajá. Dice: salvación de nuestros enemigos. Miren, no, vamos a leer un poquito más. ¿A qué hora empezamos la clase? A ver, ¿cuánto tiempo llevamos? 34 minutos. Vamos a avanzar un poquito más y dejamos hasta ahí. Dice la palabra del Señor en el 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Hermano, yo pensé que los profetas hablaban era de Israel y del reino milenial y de los 7 años de tribulación. Y Zacarías está diciendo, no, ellos hablaron de Jesús desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Mire que aquí Zacarías está relacionando el cumplimiento, es decir, el nuevo pacto, con David y con Abraham. Nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de su siervo. Y dice que se acordó de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Hay una relación entre los pactos. Hay una relación entre los pactos. Entonces, el asunto no es que Jesús iba a ser el ministro del nuevo pacto, no, Él es el rey prometido, el rey que se le prometió a David, cuyo reino no tendría fin. ¿Y eso quién lo entendió? Lo entendió Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Cosa que deberían haber entendido todos también. No lo entendieron, lo mataron a Jesús, ¿no? Al papá de Juan el Bautista. Hechos, el apóstol Pablo en el libro de Hechos capítulo 13, libro de Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, versículos 32 y 34, Hechos 13, 32 y 34. (32 al 34, perdón). ¿Ya lo tienen? Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa. ¿Qué más dice? Hecha a nuestros padres. ¿Pero cómo así, hermano? Yo pensé que el Antiguo Testamento hablaba de Israel y que lo que está pasando ahorita es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y la guerra en Oriente Medio y que va a haber una tercera guerra mundial y es que el fin ya viene. No, Pablo dijo, yo les anuncio el evangelio de la promesa hecha a nuestros padres. Todo verdadero creyente que se esmera en aprender la Escritura debe ver a Jesucristo a lo largo de toda la Biblia. Es mejor verlo así. O sea, es mejor porque si yo no lo veo, pues es preferible que lo vea, entre comillas, por error, entre comillas, porque eso le da sentido a la Escritura, ver a Jesucristo. Pablo está diciendo, nuestros padres recibieron una promesa, la promesa del Evangelio, pero era un misterio, porque los judíos nunca, a ellos jamás se les hubiera ocurrido que la salvación iba a ser para todo el mundo, sin distinción. Ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios. No entendieron, pero la promesa estaba allí y corre a lo largo de toda la Escritura. Sigamos. Versículo 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, es decir, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2.
mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y Pablo cita este salmo hablando ¿qué? De la resurrección de Jesús. Esto yo ya lo he explicado multitud de veces. Aquí engendrar no está hablando de origen, porque él está citando el salmo hablando de la resurrección de Jesús, versículo 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, ¿sí? Está hablando él de la resurrección. ¿Cuándo fue Jesús empoderado, por decirlo así, ahora que está de moda esa palabra, como el Hijo de Dios? Cuando él resucita entre los muertos. Es un reconocimiento de Dios diciéndole a Jesús, para que todos los pueblos, las naciones, principados y potestades sepan, tú eres mi Hijo. Declaro hoy ante todo el mundo que tú eres mi Hijo. Entonces la palabra engendrar allí no habla de origen, sino de filiación, de una relación entre padre e hijo, que él está reconociendo cuando Cristo vence en la cruz y en su resurrección. ¿Sí? Por eso Pablo lo cita en el contexto de la resurrección. De otra forma, sería absurdo que hubiera citado este salmo allí, el salmo número 2. Algo sería totalmente absurdo. En cuanto a que le levantó los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Jesús es la promesa de Dios a David, es la misericordia de Dios a David. Cuando Dios le está diciendo, de tu descendencia vendrá un rey, cuyo reino será perpetuo, le está hablando de Jesús. Y viene Jesús, y Jesús es el cumplimiento de las misericordias a David. Lo vio Zacarías, lo vio el apóstol Pablo, debería verlo todo verdadero creyente y dejar de pensar en la escritura del Antiguo Testamento como un libro de cosas oscuras, ¿cierto? Gog y Magog son Rusia, y entonces allí dice que Rusia va a pelear contra Israel, se va a meter a Estados Unidos y se va a armar la grande y ahí sí va a venir Jesús. No. Tenemos que interpretar todo teniendo a Jesús allí, en la mira. Todo gira en torno a Jesús. Todo. Absolutamente todo. Y cuando nosotros tenemos el lente de Jesús, vemos claramente las profecías. ¿Sí? Y en el Antiguo Testamento, pues Gog y Magog son símbolos de los pueblos paganos, los pueblos desobedientes que se rebelan contra Dios. Ahí no está hablando de Rusia, ni de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, esa es la relación entre el pacto davídico y el nuevo pacto. ¿Sí? Lo vieron ellos y tenemos que verlo nosotros de la misma manera. El rey David, que se habla en Ezequiel, no es David porque David ya había muerto. Está hablando de Jesús, la misericordia de David. Hubo un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. ¿Sí? Entonces los pactos tienen una unidad, los pactos están ligados. Como puede verse, la revelación a lo largo del pacto de la gracia ha sido paulatina y totalmente con un carácter de desarrollo y crecimiento. No existe ninguna tendencia ni forma de cancelación e innovación como plantea el dispensacionalismo, sino que ha sido una revelación ascendente y ampliada en todo momento. El dispensacionalismo nos dice, no, Dios hizo aquí una dispensación o administración o economía, no se dieron las cosas, bueno, hagamos otra cosa diferente. Nada que ver. Tiramos esto a la basura, inventamos otro plan. 7 dispensaciones. La siguiente dispensación. Oh, el hombre fracasó también, desobedeció. Bueno, tiremos todo a la basura, otro plan, otra dispensación. Ya no tenemos nada que ver con lo anterior. Y por eso los dispensacionalistas dicen que nosotros no tenemos nada que ver con la ley, estamos en la gracia. Nada que ver con la ley. La ley era para los judíos. Ah, pero el diezmo no. Ah, que son avispadísimos, ¿no? El diezmo sí no. El diezmo sí lo piden, pero si el diezmo es de la ley, ¿por qué lo piden entonces? Ah, porque es que cuando no les conviene, sí, es de la ley cuando no les conviene. Ahora, cuando les conviene, no, sí, hay que traerlo porque traer los diezmos al alfolí. Un día esto vamos a hacer unas exposiciones sobre eso, el tema de la mayordomía, ¿cierto? Porque pues nosotros no
pedimos diezmo, pero tampoco como dijo un cura, ¿no? El cura dijo, esto no es con ánimo de lucro, pero tampoco con ánimo de ruina, ¿cierto? Porque hay personas que dicen, no, como no hay diezmo, entonces yo voy a dar 300 pesos y dan moneditas inclusive y todo, ¿no? Los billetes viejos. Entonces, no. Pero sí hay que tener una correcta doctrina de lo que es el dar. Y más adelante, con la ayuda del Señor, ojalá no tenga que hacerlo yo, ojalá pueda venir el pastor Héctor y dar ese tipo de enseñanzas. La iglesia pueda tener más luz respecto a esa clase de temas, ¿cierto? Porque a mí me queda mal la gente dice, está enseñando eso porque se va a llenar los bolsillos con la plata de los hermanos y cualquier suerte de comentarios fuera de, sin justificación y fuera de tono, ¿cierto? A mí no me queda muy bien hablar de esas cosas, pero sí es necesario que la iglesia entienda eso. Ahora, si él no puede venir, pues me toca a mí echarme la soga al cuello con eso, pero igual el consejo de Dios hay que enseñarlo. Entonces, la semana que viene vamos a hablar de la unidad temática. Mire, hay una cantidad de versículos. Mire, si ustedes lo buscan, todos dicen lo mismo. Si ustedes lo buscan, todos dicen lo mismo. Exactamente, bueno, no exactamente el pie de la letra, pero ahí se va a notar el parecido. ¿Cuál es el tema de la escritura, de los pactos? ¿Listo? Entonces nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite. Vamos a orar. No tienen afán, tienen que ir a comer mute. Vamos a orar. Recuerden esta tarde la actividad de las damas y estemos orando por nuestros hermanos que ya mencionamos, por la hermana Sandra, por la mamá de la hermana Yolanda, ¿por qué más? Y por la señora Isaura, que tiene cáncer. ¿Listo? Amado Dios y Padre Celestial, te pedimos, Señor, en esta tarde que nos ayudes, Señor, que nos asistas con tu Santo Espíritu y que nos permitas asimilar estas enseñanzas, entender que el tema central de la Biblia es Jesucristo y que corre a lo largo de toda la Escritura. Como dijo alguien, no se puede arrancar una hoja de la Biblia sin que corra sangre del Cordero. Él está presente en cada profecía, en cada página de la Escritura, en cada versículo. Lo que tenemos que hacer, Señor, es someternos a tu consejo, ser humildes y no imponer nuestro criterio a la Escritura, sino esperar ser enseñados por ti. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso y leer la palabra sin prejuicio alguno. Gracias, Dios, por tu pueblo. Gracias, Señor, por este día. Seas tú, Señor, en lo que queda de este día, que podamos, Señor, llevar a cabo actividades que promuevan la piedad, descansar y disfrutar, Señor, de tus bondades y misericordias. Bendice a tu pueblo. Te pedimos por la hermana Sandra, Señor, que está enferma. Le estoy orando allí en su cuerpo, por la mamá de la hermana Yolanda también, que seas tú, Señor, teniendo misericordia de ella, y por la señora Isaura que tiene cáncer, que tengas piedad, Señor, y que esto repercuta en su salvación. Ya pueda venir a Jesucristo a través de esta dificultad. Bendice a tu pueblo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.